Muy buenas tardes. Ok, ya tengo video. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Elías Sánchez Galván y les voy a presentar el trabajo de la evidencia de aprendizaje de esta unidad número 3, que se llama o se titula, mejor dicho, Equipos de transferencia de calor, masa y flujo de fluidos. Como introducción, vamos a hablar primero sobre lo que es un tratamiento de agua residual, el cual consiste en separar lo que viene siendo la carga orgánica, todos los contaminantes, sobre todo pues de tipo orgánico, para que cumpla esta agua con la normatividad oficial mexicana, ¿no? Hay cuatro pasos o fases en un tren de tratamiento de agua residual o titulado, bueno, que tiene las siglas PTAR, ¿no? El pretratamiento, seguido de un tratamiento primario, uno secundario y uno terciario. Cabe mencionar que no todas las aguas tienen que pasar a fuerzas por todos los tratamientos, ¿no? Depende mucho el uso final que se le vaya a dar para que el tratamiento termine con uno secundario o con uno terciario, ¿no? En caso de que vaya a hacerse para uso industrial o consumo humano. Cuando las aguas son biodegradables, cuando se usan microorganismos, sobre todo en el tratamiento secundario, hay que considerar bien qué fenómenos biológicos están sucediendo, qué tipos de microorganismos están presentes, sus patrones metabólicos para saber su crecimiento y las reacciones que ellos van a llevar a cabo, ¿no? Degradando y oxidando los contaminantes, los factores que van a afectar obviamente su crecimiento y la cinética del mismo tratamiento, ¿no? La cinética de las reacciones y del crecimiento bacteriano. Para ello vamos a analizar un tren de tratamiento que es una combinación de procesos para alcanzar un objetivo específico. En este caso son varios procesos unitarios a lo largo del sistema de tratamiento de aguas residuales, en este caso, ¿no? La configuración de un diagrama de flujo precisamente para una planta tratadora de agua va a depender de muchos factores. Obviamente la experiencia que tenga el diseñador, ¿no? El conocimiento previo que tenga de todas las operaciones unitarias necesarias, las regulaciones dadas por organismos responsables, en este caso la CONAGUA, ¿no? O los organismos Semarnat que vayan a publicar las normas como la 01, 02 y 03. La disponibilidad de equipos que se tengan, ¿no? Para conseguirse en el extranjero o nacionales. ¿Qué tan fácil es operarla contando con el personal requerido? Que tiene que ver con el personal calificado, ¿no? Siguiente punto. Costos iniciales de construcción, costos que se va a tener al operarla y el mantenimiento que se le tiene que dar, ¿no? A dichos equipos, que algunos son más sensibles que otros. Bueno, podemos nosotros clasificar a las operaciones unitarias en tres tipos. Transferencia de masa, que es donde cuando los componentes están a una cierta, digamos, concentración antes del proceso y esta concentración aumenta o disminuye cuando pasamos a otra fase del proceso, ¿no? O viceversa. Así logramos separar un contaminante, en este caso sería el agua pues ya más clarificada o libre de estos, ¿no? Ejemplos son absorción, adsorción, intercambio iónico, extracción, entre otros, ¿no? El agua se puede someter a un proceso de intercambio iónico o de absorción por carbón activado. Sin embargo, en este tren que nosotros escogimos para este trabajo, pues no se llevan a cabo estas transferencias de masa, sino otras que vamos a ver a continuación. También existe transferencia de calor como una clasificación de lo que viene siendo ciertas operaciones unitarias. En este sentido, las transferencias de calor que nosotros vamos a ver en el diagrama son simplemente en la operación unitaria del tratamiento secundario llamada reacción, que es una reacción de oxidación que llevan a cabo los microorganismos en un bioreactor. Esto porque se necesita cierta temperatura para que los microorganismos se desarrollen y lleven a cabo estas reacciones.
Salvo esta operación unitaria, no hay otra transferencia de calor en el tren que vamos a analizar, ya que la transferencia de calor se basa en una diferencia de temperaturas entre dos cuerpos y este calor va a fluir en dirección del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, siempre en esta dirección. En este caso, pues el calor es una energía que va a desplazarse en esta dirección, tratando de alcanzar un equilibrio de las temperaturas. La otra operación unitaria, bueno, las otras operaciones unitarias se pueden clasificar en transferencia de momentum o de fluidos. Básicamente es un transporte, un movimiento del fluido de un lugar a otro, sin cambio en la concentración o en la composición, ¿no? También vamos a ver que nuestro tren, sobre todo al inicio y al final del tratamiento, pues se necesita canalizar el agua y bombearla, ¿no? Para que vaya pasando por cada una de estas fases. Vamos a identificar entonces en este trabajo las operaciones unitarias, los equipos y pues las fases, ¿no? Las fases de pretratamiento, tratamiento primario, secundario y terciario. Y las operaciones unitarias las vamos a clasificar en transferencia de calor, de masa y de fluidos. Primeramente vamos a ver que se lleva a cabo un pretratamiento cuyas operaciones unitarias en este pretratamiento son el cribado y el sedimentado en equipos que básicamente son filtros de rejillas y desarenadores. Seguido viene un tratamiento primario. En esta fase se hace una operación de sedimentación en un tanque clarificador primario, este sería el equipo. Posteriormente viene un tratamiento secundario donde hay dos operaciones unitarias, las reacciones de oxidación llevadas por los microorganismos y la sedimentación de decantación, estas llevadas en un bioreactor, lo que viene siendo la oxidación, y en un tanque clarificador, lo que viene siendo la decantación. Y finalmente un tratamiento terciario donde la operación unitaria es una reacción química específicamente también de oxidación, pero que la realiza el cloro, un compuesto químico oxidante cuya finalidad es desinfectar. Y el equipo que se usa pues es un dosificador de cloro, el cual puede ser gaseoso o de contacto. Finalmente, bueno, ahora sí llegamos a lo que viene siendo el tren, ¿no? Aquí podemos ver las operaciones desde el agua cruda, comenzando con la transferencia del fluido, que viene siendo una regulación de caudal para que el caudal fluya a una velocidad constante de entrada de esta agua cruda a la operación llamada filtrado, donde se usa un equipo de cribado y sería una transferencia de masa ya que cambia la composición, ¿no?, del agua una vez que se haya filtrado. Cada vez que vamos a pasar de una operación a otra, puede en algunos casos usarse transferencia de fluido por medio pues de gravedad o un bombeo, ¿no? Posteriormente, otra transferencia de masa es el sedimentado, el cual se lleva a cabo con un desarenador. Posteriormente, otra transferencia de masa es otra sedimentación, pero ya de una sedimentación simple, de partículas más gruesas que la arena, pero menos gruesas que las solubles y los coloides, ya que posteriormente viene una operación en el tratamiento secundario de transferencia de masa y transferencia de calor. ¿Eso por qué? Porque se lleva a cabo en las reacciones de oxidación en el bioreactor, específicamente los lodos activados en biodiscos, ¿no? Y en el mismo tratamiento secundario, posteriormente, ese lodo que sedimenta, bueno, puede ser recirculado en algunos casos para recuperar los microorganismos y otro lodo se manda a disposición final, pero el agua, que es la que nos interesa que se trate, queda más limpia en la parte de arriba y puede decantarse ya clarificada en este tanque de sedimentación secundario clarificador para finalmente entrar al tratamiento terciario, que es una reacción, la operación unitaria, en este caso una reacción de cloración, que es una transferencia de masa porque va a cambiar la composición del agua, ¿no?, al oxidar y destruir los microorganismos que queden. Finalmente hay un cárcamo de bombeo donde por transferencia de fluido o momentum se va a bombear el agua ya tratada en su carácter de agua potable. Podemos ver qué equipos se usan en estas mismas fases, ¿no? Podemos observar que para la regulación de caudal
se pueden usar canaletas y canales Parchal, que más adelante vamos a ver cuáles son sus especificaciones. Para el filtrado por rejillas, pues rejillas o cribado, para el desarenado, desarenadores, para la sedimentación primaria, un tanque de sedimentación primaria, válgame la redundancia, y también llamado clarificador. Para los lodos activados, un bioreactor de biodiscos. Para la sedimentación secundaria, otro tanque clarificador. Para la cloración, pues un dosificador de gases. Y bueno, no está aquí, pero pues ya para bombear el agua, pues simplemente ciertas bombas, ¿no? Un cárcamo de bombeo. Ahora sí vamos a comenzar explicando las fases, las operaciones unitarias detectadas y los equipos utilizados. En el pretratamiento lo que se busca es remover o reducir sólidos, sobre todo gruesos y arenas. En algunas ocasiones grasas y aceites que tienden a flotar. Esto por operaciones unitarias como regulación de caudal para pues ir regulando este caudal mientras se va filtrando y sedimentando, que son las otras operaciones, en equipos como rejillas, desarenadores y canaletas parcial que ayuden a regular ese caudal para homogenizarlo, ¿no? Entonces, primeramente tenemos las canaletas partial por donde el agua cruda va a fluir. Esto es con el fin de evitar caudales pico y reducir las cargas puntuales. Son utilizadas en canales abiertos, como se puede ver aquí en este tipo de desarenadores que incluyen ya rejillas. Posteriormente viene, ahora sí, por las mismas rejillas, una operación que se llama filtrado, el cual consiste en separar sólidos de un medio líquido por medio de estas rejillas, que son redes de metal o placas con agujeros finos, donde quedan sólidos como madera, trapos, plástico, piedras, entre otros. Después de la regulación de caudal y esta misma operación de filtrado viene el desarenado, que es una operación unitaria de sedimentación donde se remueven también partículas sólidas más gruesas, que por acción de la gravedad pueden asentarse en el fondo, ¿no? Puede haber desarenadores de tipo detritus o de tipo remolino. El más común es el de flujo vertical, ¿no? Hay unos circulares donde por la acción centrífuga también se fomenta esa sedimentación, pero en este tren está uno de tipo vertical. Aparte, pues hay circulares, cuadrados o rectangulares, como mencionaba. En el de flujo vertical, pues el flujo viene desde la parte superior hacia arriba y las partículas sedimentan mientras el agua sube. Cabe mencionar que esta es una transferencia de masa, ¿no? Como dice aquí. Anteriormente se me olvidó mencionar, pero también las rejillas o cribas entran en transferencia de masa. Y bueno, las canaletas partial entrarían en transferencia de momentum, ¿no? O de fluidos. Una vez que hemos hecho el pretratamiento, es turno del pretratamiento primario, el cual también elimina sólidos, pero sólidos ya más finos o en suspensión por medio de procesos físico-químicos como sedimentación, flotación o coagulación-floculación que se llevan a cabo casi al mismo tiempo. Particularmente en el tren se usa nomás sedimentación en tanques de clarificación primaria. Permítame tantito que mueva la diapositiva que sigue. Ahí está. Y aquí está, ¿no? La sedimentación en un equipo llamado clarificador que viene siendo una transferencia de masa. Aquí no es un bioreactor, ¿no? Este es aquí lo voy a corregir, clarificador. Esta cumple la misma función que el desarenado, pero remueve partículas aún menos gruesas, como mencionaba. También pueden ser construidos estos, bueno, de concreto o de acero. Pueden ser construidos de manera circular y las partículas más pesadas aquí tienden a sedimentarse en el fondo, mientras que otros materiales más ligeros pueden flotar, como la grasa y en el cabello. En algunas ocasiones existen varios unidades que recogen todo lo que está flotando, ¿no? En este tren pues no se vio que se hayan implementado. Finalmente, bueno, posteriormente el tratamiento secundario consiste en eliminar contaminantes que no fue posible sedimentarlos, que no pasaron, que lograron sobrevivir, bueno, no sobrevivir, sino que lograron
traspasar el cribado y que no pudieron sedimentar ni en el sedimentador, ni en el desarenador ni en el sedimentador primario. Generalmente son partículas que ya son coloides, sólidos suspendidos finos y materia disuelta. Aquí es donde la biomasa microbiana va a oxidar esos compuestos y va a formar flóculos de esos compuestos oxidados junto con su biomasa, la cual ahora sí ya va a sedimentar en ese clarificador secundario. Las operaciones que se realizan son una reacción y una decantación precisamente, que es la sedimentación secundaria. Y los equipos utilizados es un reactor biológico de los activados para las reacciones de oxidación y un tanque de sedimentación secundaria para la clarificación. En cuanto al equipo utilizado, al bioreactor, en este caso se es un equipo de transferencia de masa y transferencia de calor, porque la concentración del agua cambia debido a que los contaminantes, pues ya al estar oxidados, se convierten en CO2, en amoníaco, en biomasa, ¿no? Así se pueden extraer por sedimentación o simplemente por, pues, digamos, digamos que volatilización de los gases, ¿no? Y hay transferencia de calor porque tanto las reacciones metabólicas de los microorganismos pues generan calor, como a su vez también necesita el sistema tener una temperatura, como menciona aquí. Bueno, no la menciona, pero necesita una temperatura clasificada como mesófila, 37 grados aproximadamente, ¿no? Pero bueno, puede variar, ¿no? Usualmente de 20 a 37 grados. El equipo es un reactor biológico de biodiscos donde los microorganismos se van a pegar en la superficie de ese disco mientras este está girando, y eso ayuda a que se airee y se oxigene, ya que los microorganismos necesitan oxígeno para vivir y para sus reacciones. Ese proceso oxida la materia orgánica, como menciona aquí, hasta CO2, agua, amoníaco y biomasa. Y en algunos casos el amoníaco puede hasta nitrógeno total o nitratos, ¿no? Estos discos de plástico del reactor son de 3 a 4 metros de diámetro, pero solamente 1 o 2 centímetros de grosor. Posteriormente, esos flóculos de biomasa tienen que sedimentar hacia el fondo, forman lo que viene siendo el lodo activado, y el agua ya clarificada en la parte superior pues puede ser transferida. Por eso esta etapa es una transferencia de masa, ¿no? La concentración del agua cambia porque logró separar lo que viene siendo la concentración, la composición del agua en dos fases, el lodo y el agua más clarificada. También se le conoce decantador porque al asentamiento en ese tanque de sedimentación, lo que se hace es decantar ese líquido de esta materia sólida que está en el fondo. Generalmente estos tanques son grandes o son una poza. Se necesita la aireación también para que se pueda asentar en el fondo el lodo, y que el lodo está compuesto de bacterias y microorganismos útiles. Y bueno, finalmente tenemos un tratamiento terciario. En este tratamiento terciario se reduce la carga contaminante del agua residual que haya quedado como microorganismos patógenos, y en algunos casos se puede utilizar aunque no es el caso de este tren, pero por mencionarlo, se puede reducir la dureza del agua también por medio de un intercambio iónico. Esto para higienizar y adecuar el agua para consumo humano o aplicaciones industriales que requieren un agua bastante pura. Particularmente en el tren presentado se realiza aquí solamente una operación de reacción, la cual es la reacción de cloración, que es una desinfección, y el equipo utilizado pues es un dosificador de cloro gaseoso, aunque también existen equipos de cloro por contacto, ¿verdad? Específicamente también es una reacción de transferencia de masa porque cambia la composición del agua gracias al cloro que se está dosificando. Eh, los dosificadores de cloro gaseoso como equipos tienen un medidor de circulación, una válvula de control manual, un regulador de pistón, un inyector que mezcla el cloro en la corriente de agua. También existen dosificadores por contacto. Aquí el agua va fluyendo y el cloro pues puede estar en forma de sal, hipoclorito de calcio o de sodio. En este caso, que por contacto del fluido con estas van dosificando poco a poco el cloro, disolviéndose al ser una sal en un tanque de agua. Finalmente, el agua ya tratada
se puede observar que hay instalado un cárcamo de bombeo, la cual es una transferencia de momentum, porque ese fluido no cambia en su composición, simplemente se mueve de un lugar a otro, se transfiere como agua tratada a donde se va a utilizar. Normalmente estos son de eje vertical y succión única y hay motores dispuestos sobre el piso pues para ayudar al bombeo de esta agua. Entonces, como conclusión, tenemos que es de gran importancia conocer los fundamentos de cada una de estas operaciones unitarias para poder seleccionar las adecuadas para un proceso de control de contaminación, en este caso del agua, pero también en industrias donde se tenga que controlar la contaminación del aire, ¿no? O biorremediar el suelo, por ejemplo. Al hablar de tratamientos de agua, estamos refiriéndonos a las plantas tratadoras de agua, ¿no? Y hay que conocer las características físicas, químicas y biológicas del agua para saber qué operaciones son las que se necesita someter o poner énfasis. Antes de proponer también alguna tecnología es importante saber bien la composición del agua, además pues de ver los costos, beneficios y todos los anteriores factores que se habían visto, mantenimiento y operación. Hay que estar conscientes que cada país tiene sus propias leyes. Aquí en México existe la normatividad que nos dice los límites que el agua debe tener para uso agrícola, riego, recarga de acuíferos, etcétera, ¿no? Después, y es muy importante tener en cuenta que después de que se trató el agua residual queda pues un residuo, el contaminante que se extrajo de esa agua, se tiene que hacer algo con él, se tiene que tratar y disponer finalmente. De nada sirve que ese residuo lo dispongamos mal y contaminemos de nuevo otro acuífero o el suelo. Entonces, estos lodos se tienen que estabilizar, se tienen que tratar y disponer finalmente en un relleno sanitario o en alguna otra opción. Como dice aquí, nunca es posible deshacerse de la contaminación, solo hay que desviarla a un contexto más aceptable. A continuación pueden ver la bibliografía utilizada, que viene siendo páginas pues serias y artículos donde nos hablan de los fundamentos de las operaciones unitarias del tren que acabamos de explicar. Y bueno, como parte de la actividad también tenemos anexos. En el anexo se nos pide trazar un diagrama donde se exponga cómo hay esta dispersión de contaminantes en otro medio fluido, en este caso el aire. Una chimenea usualmente va a emitir contaminantes a la atmósfera y estos contaminantes pueden dispersarse. Mientras más lejos se dispersen, la concentración por unidad de volumen, que en este caso es aire, pues va a disminuir. Mientras más cerca estén de la fuente de origen sin dispersarse, pues va a haber una concentración mayor, la cual puede ser nociva para la salud. Ahí existen modelos que nos explican la dispersión de contaminantes en los tres ejes. En el eje X, que puede ser dirección del viento, en el eje Y, a lo ancho, y en el eje Z, que viene siendo pues a qué altura, ¿verdad? Del suelo lo vamos a tener, que es un modelo gaussiano al usar tres coordenadas, ¿no? En este tipo, y bueno, dependiendo de la estabilidad también atmosférica, existen estabilidades que normalmente se clasifican con las letras como A, B, C, D, E, que van desde muy inestables hasta muy estables. Vamos a tener un comportamiento de la pluma de espiral, como podemos ver aquí, en zigzag, sube y baja, ¿no? Como en este caso, que son condiciones muy inestables por mucha turbulencia. También podemos tener plumas en forma de abanico, que es lo que más se busca, una condición estable, como ven aquí. Pluma en forma de cono, que son características neutrales, ni demasiado malas ni demasiado buenas, también estables. Y bueno, condiciones de flotación y la peor condición en este caso, que sería la fumigación, donde el contaminante baja cerca del suelo y por este motivo pues están más cerca de la biosfera, ¿no? De los organismos vivientes, de estructuras de edificios y puede afectar construcciones y la salud sobre todo, porque estos contaminantes secundarios pueden generar ozono, pueden generar o ser de naturaleza tóxica, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con el efecto Venturi en una chimenea?
El efecto Venturi básicamente en las chimeneas hace que, bueno, permite que el humo pueda salir en cualquier condición climática. Y además la chimenea blinda el acceso al conducto por parte de animales voladores u otros e impide el regreso de olores si es de fácil uso. Básicamente facilita que el contaminante se disperse de la chimenea, salga sin mucho esfuerzo y no vuelva a introducirse ni se regrese, ¿no? Sobre la pregunta si qué tan ideal es que la emisión de contaminantes sea lejos del suelo, pues es evidente que es lo más ideal, ¿no? Ya que mientras más lejos del suelo se tenga la emisión, más fácil se logra una altura efectiva. La altura efectiva es la altura de la chimenea más la altura hasta donde los contaminantes llegan, ¿no? A dispersarse. Y mientras más arriba esté la chimenea, a las regiones que están al suelo, eh, es más difícil que, que fácilmente que cerca de la chimenea tengan estos contaminantes. De hecho, aquí dice, ¿no? Sí debe ser lejos del suelo para lograr una altura efectiva mayor y que los contaminantes entonces no lleguen a altas concentraciones a regiones cerradas del suelo muy cercanas a la fuente de emisión, cosa que si fuera muy baja, esos contaminantes rápidamente volverían a llegar a ras del suelo a una alta concentración sin dispersarse, ¿no? De hecho, aquí podemos ver ejemplos de chimeneas cortitas y largas, como en una corta puede haber, bueno, va a depender mucho de los obstáculos que tengan los edificios, pero puede haber contaminación hacia ras del suelo muy rápidamente, mientras que en una alta y recomendable, estos se dispersan y llegan y tardan más en llegar al suelo cuando están más diluidos. Aquí vemos también otro ejemplo de flujo descendente y descendiente por culpa de otros edificios en la chimenea también. Se busca que se esté a una altura más elevada sin tampoco que haya edificios, ¿no? Que tapen esa, de cierta manera o bloqueen esa altura. Para ser más cuantitativos, cuando la distancia entre el obstáculo es inferior a 2 metros, la altura de la chimenea debe ser el obstáculo multiplicado por 1.3, casi una y media vez más alto que el obstáculo. Si el obstáculo está entre 2 metros y menos de 10 metros, la altura de la chimenea debe ser más grande que la altura del obstáculo. Y si está menos de 2 metros, la altura de la chimenea también es 1.3 veces la altura que separa el arranque de la chimenea hasta la cumbrera, ¿no? Por lo cual debe ser alta y más alta que los mismos obstáculos que tenga a su alrededor. Bueno, eso viene siendo mi presentación. Espero haya quedado claro la explicación del tren de tratamiento y este último giro que le dimos en los anexos que trata de explicar la dispersión de contaminantes. Al fin y al cabo, el agua y el aire pues, son un fluido que están sujetos a contaminación. Sería todo por mi parte.